Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. Tanto a ustedes como a mí. Todos los días necesitamos de Él. Cada mañana. Son nuevas sus misericordias. Le doy gracias a mi Señor Jesús por ser tan bueno, tan bondadoso. Gracias a mi Señor Jesús por mi casa, por mi vida, por mi familia, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Gracias, mi Señor Jesús. De verdad, lejos de pedirle, tengo que agradecerle. Porque de verdad mi vida no, yo no fuese nada sin mi Señor Jesús. Yo no fuese nada si no tuviera a mi Señor Jesús. Y todo lo que soy, se lo debo a Él. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios. Dándole gracias a mi Señor Jesús por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a mi Señor Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Honrando a mi pastor Moisés Olivares, honrando a mi pastor José Olivares, el presbítero y el patriarca respectivamente. Dándole gracias a Dios porque por todo lo que me muestra, por revelarse a mi vida, por permitirme estar aquí una vez más, permitirme ser su instrumento, como exponía el día de ayer. Yo solo soy un simple instrumento del Señor Jesús que llega a sus manos y que Él haga. Simplemente, como dijimos antes, hay que adquirir un carácter que a Dios le agrade para poder ser usado por el Señor Jesús. Porque muchas veces tenemos bendiciones espirituales, pero están bloqueadas o inactivas porque no tiene un carácter, no tenemos un carácter conforme al carácter que a Dios le agrada. Entonces no podemos ser partícipes de la bendición espiritual que yace en nosotros. Vamos a continuar con cualidades del liderazgo espiritual. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar con esta enseñanza. Tomando en cuenta que no soy yo, es el Señor Jesús a través de mí. Gloria a Dios. Vamos con cualidades del liderazgo espiritual 4. En el nombre de Jesús. Vamos por el punto 10. Seguridad. Juan 13:1 al 17. Gloria a Dios. Ajá. Bueno, es bastante, pero vamos a leerlo. La palabra es santa. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios e iba a Dios,
Se levantó en la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua sobre un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis todos limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por tu ejemplo, Señor. Gracias. Vamos por el punto 10. Seguridad. Jesús evidencia la seguridad psicológica esencial para un siervo líder. Es una modalidad de liderazgo espiritual. Y la modalidad correcta, el siervo líder. O sea que para poder liderizar o liderar en un área espiritual es necesario que primero seamos siervos. Gloria a Dios. Cuando Jesús tomó la toalla y el lebrillo para lavar los pies a sus discípulos, no solo asumió el humilde papel de siervo, sino que evidenció seguridad psicológica esencial en un líder. El estilo de vida y las lecciones de Jesús establecen el modelo para una nueva clase de líder. Una nueva clase de líder. El líder espiritual. El estilo de vida y las lecciones de Jesús establecen el modelo para una nueva clase de líder. El siervo líder. El siervo líder. Mateo 20, 26 al 28. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. La palabra es santa. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gloria a Dios. El siervo líder cumple sus funciones
seguro de sí mismo. Esto es sabiendo lo que Dios le ha confiado. Usted sabe, si usted sabe cuál es su propósito, y yo sé cuál es mi propósito, debemos servir sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de un paradigma que nos desarticule y nos descalifique para ejercer un servicio a otras personas. Por eso es que el siervo líder cumple sus funciones seguro de sí mismo, descansando en la confianza, en la confianza de que la mano de Dios ordena su vida personal, su destino personal. Gloria a Dios. El líder piadoso es aquel que se inclina para ayudar a otros. El líder piadoso es el líder espiritual. Gloria a Dios. Donde hay piedad. Por eso es el título de piadoso. Porque hay piedad en el líder. Y la piedad solamente puede ser dispensada y recibida a través de la vida de Jesús. ¿Qué considera a los demás por encima de sí mismo? El siervo líder considera a los demás por encima de sí mismo. O sea, yo considero a todas las personas que están en mi congregación superiores a mí. Y ciertamente lo son, porque Dios en su misericordia me permitió llegar hasta su verdad, conocerle y llegar a la verdadera congregación del Señor Jesús. Gloria a Dios. Filipenses 2, 3 y 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, también viendo los intereses y resguardando los intereses y los objetivos de otras personas. Gloria a Dios. Dice la palabra también que debemos hacer como quisiéramos que hicieran con nosotros. Gloria a Dios. Ajá. Dice que pone su vida por la de los otros. O sea, ponemos nuestra vida en sacrificio por la vida de los otros, por beneficiar a otras personas. Juan 10:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra santa. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si usted, al igual que yo, somos siervos de mi Señor Jesús, es necesario que tengamos el mismo espíritu de mi Señor Jesús. Entonces, esto que acabo de leer, Juan 10:11, dice que yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En usted y en mí debe existir el mismo espíritu que hubo en el Señor Jesús. O sea, deberíamos, entre comillas, sacrificar nuestra vida por la vida de otro. Sacrificar nuestro bienestar por el bienestar de otro. Gloria a Dios.
que busca servir antes de ser servido. Lucas 22:27. Gloria a Dios. Ajá. Palabra santa. Porque ¿cuál es el mayor? El que siembra a la mesa, el que se sienta a la mesa. Gloria a Dios. La palabra es santa y se le vamos a recapitular. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gracias, mi Señor Jesús, por tu ejemplo. Gracias por tu enseñanza. Gracias. El Señor Jesús vino para servirnos, para ayudarnos. Y si él, era él fue el líder de los líderes, indiscutiblemente. Entonces nosotros deberíamos continuar con su legado, continuar con su ejemplo y ser una reproducción o copia de su carácter. Gloria a Dios. Mientras una persona no esté dispuesta a lavar los pies a otro, no está calificada para ser un líder del reino. Escuchemos los líderes o los que aspiramos a tener un puesto de liderazgo. Gloria a Dios. Vamos por el punto 11. Dirigir a la manera de Dios. Jueces 8, 22 y 23. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto. Gloria a Dios. Pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jesús señoreará sobre vosotros. Esto lo añadí yo. O sea, Gedeón como tal, después de que él hubo libertado al pueblo de Madián, al pueblo de Israel, de la mano de la tribu de Madián, el pueblo quiso que Gedeón estableciese una dinastía ahí y tomase el control del gobierno de Israel. Pero Gedeón se negó, porque Gedeón era un líder piadoso. Gedeón le dijo: yo no señorearé sobre vosotros. Jehová, el que nos permitió la victoria, el que nos permitió vencer con 300 hombres a un ejército numeroso que nos superaba en cantidad, bueno. Entonces Él señoreará sobre vosotros, sobre el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El liderazgo no se recibe por medio de un carisma natural. El liderazgo no es porque usted hable bien, porque usted se exprese bien, porque usted se vea bien, porque usted... Por nada de lo físico, nada. Gloria a Dios. Si eso es cierto, que Dios eligió un rey para el pueblo de Israel como el pueblo quería a su rey. Eligió a Saúl, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre que se veía excelente. Se veía exteriormente muy bien, pero en su interior no tenía las cualidades y no tenía las características necesarias para poder ejercer el reinado con autoridad
y con poder, como el pueblo de Israel necesitaba y como Dios le había prometido al pueblo. Entonces, Dios como tal tuvo que elegir a un hombre, no por su físico ni por lo exterior, sino por su corazón. Lo que importa es el corazón del hombre. A Dios no le importa si usted las cualidades exteriores para Dios son algo sin importancia, porque lo que en realidad importa es el interior, no es el exterior. Si el exterior, la parte carnal, es la parte más humilde y la parte más insignificante para Dios. A Dios le importa es su interior, su belleza y su belleza y sus cualidades interiores, así como las mías. Gloria a Dios. Ajá. El liderazgo no se recibe por medio de un carisma natural, sino haciendo las cosas según la voluntad de Dios. No haciendo las cosas como la gente o la sociedad o el mundo. ¿Me entiendes? No, él debería hacer esto. No. Mi manual para hacer las cosas es esta santa palabra, esta santa y sagrada palabra. Entonces yo voy a hacer las cosas como a Dios le agrada, no como le agrada al hombre. Yo, en lo personal, voy a hacer las cosas como Dios le agrada, no como le agrade al hombre. Gloria a Dios. Aunque Gedeón rehusó sabiamente servir como rey de Israel, no señorearé sobre vosotros, Jehová, ni yo ni mi hijo, dijo Gedeón, sino Jehová señoreará sobre vosotros. Eso queda en Jueces 8:23. Al morir, su hijo Abimelech consiguió unos asesinos para que mataran a sus hermanos con la esperanza de tomar el gobierno en sus manos. Escuchen esto. Jotán, su hermano menor y el único que pudo escapar, subió al monte Gerizim y profetizó que un reino fundado en el pecado pronto se desharía. Y 3 años más tarde eso mismo sucedió. Gedeón entendió que Dios quería que Israel fuera una teocracia. Escuchen esto. Gedeón entendió que Dios quería que Israel fuera una teocracia. Que no mandara ni las necesidades físicas, ni el hombre por su carisma, ni porque hablas bien, ni por ninguna de las cualidades exteriores del hombre, no. Ninguna de sus capacidades, no. El que establece reyes y quita reyes en la iglesia y en Israel es el mismo Señor Jesús, no el hombre. O sea, el hombre es usado por Dios. Así como, un ejemplo, los pastores en las iglesias son usados por Dios para establecer el gobierno de Dios. Pero cuando un pastor establece una autoridad en una iglesia, en una congregación, es porque ya Dios le ha dispensado la dirección que debe seguir. Ajá, una teocracia, Dios como rey. Pero aun cuando Abimelech poseía un carisma natural, no tenía la mente de Dios, ni había sido designado o ungido por él. Gloria a Dios. Los líderes consagrados hacen las cosas a la manera de Dios. La maldad descalifica a una persona para ese tipo de cargo. El líder que procure beneficiarse a sí mismo a costa de otros
está en el sendero de la autodestrucción. Está en el sendero de la autodestrucción, ¿por qué? Porque se está destruyendo él mismo. Gloria a Dios. En contraste, con su humilde padre, Abimelech era ambicioso. En contraste con Gedeón, que era el padre de Abimelech. Su padre, Abimelech, era ambicioso. Creía que el fin justificaba los medios. Dios juzga a los líderes, no en términos de lo que logren. Escuchen esto. Dios juzga a los líderes no en términos de lo que logren, sino por la manera como hacen las cosas. Gloria a Dios. No son los resultados, son los métodos que usa el líder para alcanzar ese resultado. Aunque lo alcancen o no lo alcancen, lo que importa es la manera como los líderes hacen las cosas. Y con el corazón con que lo hacen. Y que usted se pueda guiar por esta santa palabra para hacer todo en su vida. ¿Por qué? Porque esto es la palabra de Dios. La palabra del diseñador de la creación. O sea que debemos seguir las instrucciones de este manual para alcanzar éxito en su creación, en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto que me gustó muchísimo. Dios juzga a los líderes no en términos de lo que logren, sino por la manera como hacen las cosas. Gloria a Dios. Punto 12. Resistir la opinión popular. Número 13:1 al 14:45. Josué 6:1 al 27. Josué 10, capítulo 10, verso 1 al 43. Esto tiene mucho contenido, vamos a avanzar. El líder consagrado debe llamar a las personas a elevar su fe en Dios, no a seguir la opinión prevaleciente. Josué era confrontado continuamente por varias alternativas, y la mayoría de sus decisiones iba en contra de la opinión popular, en contra de la opinión de la sociedad, de lo que mejor le parecía a ellos. No es lo que les parezca a la gente, es lo que les parezca a Dios. Gloria a Dios. Pero en cada ocasión llamó al pueblo a poner su fe en las promesas de Dios, en lugar de concentrarse en las difíciles circunstancias que enfrentaban. En lugar de concentrarse en las difíciles circunstancias que enfrenta y que está superando en el nombre de Jesús, mi país de Venezuela, debemos poner nuestros ojos en la dirección de Dios para que Él pueda glorificar y pueda tomar el control total de este país, de esta tierra. Como dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, no que te vas a humillar, aunque es necesario también, no, pero nos vamos a humillar delante de la mano y de la infinita sabiduría de mi Señor Jesús, de Dios como tal, que es el creador de la tierra. Gloria a Dios. Nada de que si la droga, los asesinatos, los homicidios, las extorsiones, todas esas cosas son resultado de la caída del hombre. Son resultado de haberle entregado nuestra mayordomía al enemigo. En un principio, Adán fue creado con la finalidad de que gobernara sobre la tierra, que se conectara espiritualmente con Dios. Por eso es que Dios, cuando nos creó, puso su aliento de vida en Adán. ¿Por qué? Para que se pudiera conectar, para que pudiéramos conectarnos con Dios espiritualmente,
a través de ese aliento de vida, a través de nuestro espíritu, y gobernáramos en la tierra con nuestra carne, que es la parte más humilde, y a través de nuestra alma fuese el mayordomo, para que supiésemos cuándo debíamos actuar desde el espíritu, ejercer una acción espiritual, y cuándo debíamos ejercer una acción física. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El líder no condiciona su apelación a los sentimientos o a los estados de ánimo del momento. El líder no condiciona su apelación a los sentimientos o a los estados de ánimo del momento. La persona proactiva hace elecciones con base en principios y valores, mas no en estado de ánimo ni circunstancias. Dios necesita que usted y que yo seamos personas proactivas y que nos dirijamos por principios, y aprendamos a valorar los principios, que esos son los verdaderos valores y los correctos valores. El avance espiritual requiere de fe. Si usted quiere avanzar y crecer espiritualmente, debemos aprender a tener fe en esta santa palabra. Y la incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades. La incredulidad jamás verá otra cosa que ciudades amuralladas y gigantes, como los espías infieles, cuando fueron a visualizar la tierra prometida, cuando fueron a espiar y a constatar las condiciones de la tierra prometida, y trajeron un informe negativo. ¿Por qué? Porque no estaban conectados de la manera espiritual con Dios, de la manera correcta, de manera espiritual y correcta con Dios. Gloria a Dios. La incredulidad, como los espías infieles, solo ve ciudades amuralladas y gigantes, más que la presencia y el poder de Dios. La incredulidad ve obstáculos, la fe ve a Dios. Gloria a Dios, para Dios nada es imposible. Podemos ver, físicamente pueden existir mil obstáculos, pero Dios es el que provee la victoria. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, dice la palabra de Dios. Josué y Caleb estaban dispuestos a hacer lo que no era popular y llamaban al pueblo a una fe positiva. Ambos dirigieron al pueblo hacia el futuro, resistiéndose a adoptar una actitud negativa y ayudando a levantar una nueva generación que sirviese a Dios en fe. Esa es una de las finalidades de Dios con este humilde siervo. Dios quiere que a través de este siervo, Dios pueda levantar, porque es Dios que va a levantar una nueva generación de líderes, una nueva generación de personas que empiecen a caminar conforme a lo que Él desea, para que sobre todo espiritualmente, para que Él pueda empezar a obrar y empezar a establecer y podamos reinstaurar el reino de Dios en la iglesia primeramente, después en la vida natural, en la vida de manera general, en el pueblo de Venezuela y el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, ayudando y guardando. Que el Señor les bendiga.